Gloria a Dios. Hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí listos para seguir compartiendo este tema tan edificativo, tan emocionante y tan transformador, ¿no? Acerca de lo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Sí? Estamos tocando el tema del liderazgo cristiano. Hemos estado colocando fundamento a este tema, ¿no? Fundamentos que la misma Escritura nos enseña a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo usó estos principios que permitieron pues que su liderazgo pueda ser o pueda tener esa efectividad, pueda tener ese poder manifestado en su vida, ¿no? Y vamos a continuar, pues hemos compartido la clase uno, la clase 2, la clase 3, la clase 4, y ahora estamos empezando con la clase 5 y 6, ¿sí? 5 y 6. El capítulo que estamos tocando, porque tocamos hasta el capítulo 8, el capítulo que estamos tocando en esta oportunidad es el capítulo 9, y esto tiene que ver con la compasión como motor de liderazgo, ¿sí? Capítulo 9 tiene que ver con la compasión como motor del liderazgo. Cuando el corazón del líder Cuando el corazón del líder refleja el corazón de Cristo, estamos pues evidenciando un liderazgo bíblico, un liderazgo divino, ¿no? Si existe una emoción santa que atravesó todo el ministerio de Jesucristo, fue la compasión, ¿no? No fue un sentimiento ocasional ni una reacción emocional momentánea. Fue la fuerza interior que impulsó cada acto, cada enseñanza y cada decisión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no lideró movido por la ambición, tampoco por el prestigio o por la expansión institucional. Jesús lideró movido por amor profundo hacia las personas. El liderazgo al modo de Jesús no nace en el deseo de dirigir multitudes, sino del dolor santo por las almas que necesitan a Dios. Mateo 9:36 declara, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí se revela el corazón del verdadero liderazgo cristiano. Ver como Cristo ve y sentir como Cristo siente. Primer principio. La compasión comienza con una mirada correcta. La compasión comienza con una mirada correcta. El texto bíblico afirma primero que Jesús vio las multitudes. Muchos observaban a las personas, pero solo Jesús veía realmente como se debería ver. Los líderes religiosos veían pecadores. Los políticos veían masas. La sociedad veía problemas. Pero Jesús veía ovejas sin pastor. Entonces la compasión nace cuando el líder aprende a mirar más allá de la apariencia externa y reconocer la condición espiritual del ser humano. El liderazgo sin compasión se vuelve solo administrativo, pero el liderazgo con compasión se vuelve pastoral. El liderazgo con compasión se vuelve pastoral. Segundo principio, la diferencia entre lástima y compasión. La lástima observa el sufrimiento desde la distancia. La compasión se acerca a restaurar. Jesús no permanecía indiferente al dolor humano. Tocó leprosos cuando nadie los tocaba. Perdonó pecadores cuando todos los condenaban. Restauró quebrantados cuando otros rechazaban.
La palabra bíblica usada para compasión implica una conmoción profunda del interior. El liderazgo auténtico no puede permanecer frío. No puede permanecer frío frente al sufrimiento espiritual de las personas. Tercer principio. La compasión dirige las prioridades del líder. Jesús frecuentemente alteró su agenda por causa de las personas. Cuando él buscaba descanso, las multitudes llegaron. Cuando él intentaba retirarse, aparecieron necesidades. Mateo 14:14 dice lo siguiente: tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Entonces, la compasión redefine prioridades. El líder, a modo de Jesús, entiende que las personas nunca son interrupciones del ministerio. Más bien son la razón del ministerio. La compasión convierte la misión en relación. La compasión convierte la misión en relación. Cuarto principio. La compasión evita el endurecimiento ministerial. Uno de los peligros silenciosos del liderazgo prolongado es el endurecimiento del corazón. El contacto constante con problemas puede producir cansancio emocional y pérdida de sensibilidad espiritual. Jesús enfrentó continuamente necesidades humanas, pero nunca perdió esa ternura. Jesús enfrentó continuamente necesidades humanas, pero nunca perdió esa ternura. ¿Por qué? Porque su comunión con el Padre, ojo, su comunión con el Padre renovaba continuamente su amor por las personas. La compasión debe ser cultivada espiritualmente. De lo contrario, el líder comienza a tratar a las almas solo como proyectos. Quinto principio. Compasión hacia los débiles y los imperfectos. Jesús mostró especial atención hacia quienes habían fallado. Por ejemplo, Pedro negó al Señor, pero fue restaurado. La mujer adúltera fue perdonada. Zaqueo fue recibido con gracia. El liderazgo al modo de Jesús no descarta fácilmente a las personas. La compasión reconoce que todos están en proceso. El líder compasivo no minimiza el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Sexto principio. La compasión produce paciencia pastoral. La compasión produce paciencia pastoral. Formar personas requiere tiempo. Los discípulos malinterpretaron enseñanzas, dudaron, temieron y fallaron repetidamente. Sin embargo, Jesús continuó caminando con ellos. La compasión permite soportar procesos lentos. El líder sin compasión exige perfección inmediata. El líder compasivo acompaña el crecimiento progresivo. Jesús entendía que la transformación espiritual es una obra gradual de la gracia. Jesús entendía que la transformación espiritual es una obra gradual de la gracia. Séptimo principio. La compasión confronta, pero con amor. La compasión bíblica no es permisiva. Ojo, la compasión bíblica no es permisiva. Jesús confrontó a Pedro, corrigió a sus discípulos,
y denunció la hipocresía religiosa. Pero incluso su confrontación estaba motivada por amor redentor. Su confrontación estaba motivada por su amor redentor. El liderazgo al modo de Jesús corrige para restaurar, no para humillar. El liderazgo al modo de Jesús corrige para restaurar, no para humillar. La verdad sin compasión hiere. La compasión sin verdad engaña. Cristo unió perfectamente ambas cosas, compasión y verdad. Octavo principio. La compasión como fuente del sacrificio. La cruz fue la expresión más suprema de la compasión divina. Romanos 5:8, Pablo declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no solo sintió compasión, actuó sacrificialmente. El liderazgo cristiano alcanza madurez cuando el líder está dispuesto a cargar el dolor de otros. La compasión convierte el liderazgo en sacrificio, en entrega. Noveno principio. Liderar con el corazón del buen pastor. Jesús se presentó diciendo estas palabras en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor conoce, protege, guía y ama a sus ovejas. El liderazgo, al modo de Jesús, no se limita a dirigir actividades espirituales. Implica cuidar vidas. Voy a repetir eso, hermano. El liderazgo, al modo de Jesús, no se limita a dirigir actividades espirituales. Implica cuidar vidas. La compasión transforma al líder en pastor verdadero. Entonces, el liderazgo cristiano pierde su esencia cuando pierde la compasión. Sin compasión, el ministerio se vuelve solo estructura. Sin compasión, la autoridad se vuelve áspera, dura. Sin compasión, el liderazgo pierde el corazón de Cristo. Jesús lideró porque amó profundamente. Y todo líder que desea reflejar a Cristo debe permitir que el Espíritu Santo forme en él un corazón sensible al dolor humano. Porque finalmente el liderazgo al modo de Jesús no se mueve por ambición, sino por compasión. La iglesia no necesita líderes impresionantes, sino líderes que amen como Cristo ama. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 10. Amar a las personas más que los resultados. El liderazgo que valora almas antes que números. ¿Sí? El liderazgo que valora almas antes que estadísticas o números. Uno de los peligros más sutiles que enfrenta el liderazgo cristiano en toda generación es la tentación de medir el éxito ministerial únicamente mediante resultados visibles, números, crecimiento, reconocimiento o productividad. Pueden convertirse silenciosamente en el criterio mediante el cual el líder evalúa su eficacia.
Pero sin embargo, cuando observamos el ministerio de Jesucristo, descubrimos una verdad profundamente contranatural, contracultural, ¿sí? Sin embargo, cuando observamos el ministerio de Jesucristo, descubrimos una verdad profundamente contracultural. Jesús nunca amó los resultados más que a las personas. El liderazgo al modo de Jesús no se centra primero en los logros ministeriales, sino en el valor eterno de cada alma. Repito eso, hermanos. El liderazgo al modo de Jesús no se centra primero en logros ministeriales, sino en el valor eterno de cada alma. Cristo no murió por estadísticas, murió por personas. Primer principio, el valor eterno de una sola persona. El valor eterno de una sola persona. En múltiples ocasiones, Jesús se detuvo su camino por una sola persona. Se detuvo por el ciego Bartimeo mientras una multitud lo rodeaba. Conversó con la mujer samaritana mientras ciudades enteras ignoraban su existencia. Entró en la casa de Zaqueo cuando muchos lo rechazaban. Humanamente parecía algo ineficiente, pero para Jesús ninguna persona era insignificante. Lucas 15:4, él enseña ahí y dice lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va y busca la perdida? El liderazgo del reino entiende que una sola vida tiene valor infinito delante de Dios. Segundo principio, el peligro de convertir el ministerio en producción. El peligro de convertir el ministerio en producción. Cuando el liderazgo se orienta únicamente hacia resultados, las personas comienzan a ser vistas como medios y no como fines. Entonces aparecen distorsiones peligrosas, relaciones utilitarias, presión excesiva a la gente, pérdida de sensibilidad pastoral y agotamiento espiritual colectivo. La gente está demasiado cansada. Jesús jamás trató a sus discípulos Jesús jamás trató a sus discípulos como instrumentos para expandir una organización. Jesús no hizo eso. Él los formó pacientemente, caminó con ellos y los amó incluso a pesar de su inmadurez. El liderazgo al modo de Jesús prioriza la transformación antes que la productividad. Repito, el liderazgo al modo de Jesús prioriza la transformación antes que la productividad. Principio número 3. Jesús invirtió profundamente en pocos. Jesús invirtió profundamente en pocos. Desde una perspectiva humana, el método de Jesús parecía muy limitado. En lugar de concentrarse únicamente en multitudes, él dedicó la mayor parte de su tiempo a 12 hombres totalmente imperfectos. Y aún dentro de ellos, invirtió más profundamente en 3. Esto revela un principio fundamental. El impacto eterno no depende de la cantidad inmediata, sino de la formación profunda. Jesús entendía que líderes transformados
multiplicarían la misión después. Jesús entendía que esos líderes transformados multiplicarían la misión después. El liderazgo cristiano auténtico mide éxito por vidas transformadas. El liderazgo cristiano auténtico mide éxito por vidas transformadas, no solo por asistencia. Principio número 4. Amar incluso cuando no hay respuesta inmediata. Amar incluso cuando no hay respuesta inmediata. Uno de los aspectos más conmovedores del ministerio de Cristo fue su amor hacia quienes no respondieron. Uno de los aspectos más conmovedores del ministerio de Cristo fue su amor a quienes no respondieron. Sanó a 10 leprosos. Solo uno regresó agradecido. Predicó a multitudes que luego lo abandonaron. Amó a Jerusalén aún sabiendo que lo rechazaría. Lucas registra estas palabras. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Lucas 13:34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Jesús amó aun cuando los resultados visibles parecían mínimos. El liderazgo a modo de Jesús no condiciona el amor a la respuesta humana. Ojo, repitamos eso. El liderazgo al modo de Jesús no condiciona el amor a la respuesta humana. Principio número 5. El amor pastoral frente a la frustración. Todo líder experimenta momentos donde el esfuerzo parece no producir fruto inmediato. Personas que retroceden, procesos que se detienen, decisiones equivocadas de aquellos a quienes se ha servido. Jesús también experimentó estas realidades. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Muchos discípulos lo abandonaron. Sin embargo, nunca dejó de amarlos. El amor pastoral verdadero permanece incluso cuando las expectativas humanas se rompen. Sexto principio. Las personas no son interrupciones en el ministerio. Las personas no son interrupciones en el ministerio. En diversas ocasiones, Jesús interrumpió actividades importantes para atender necesidades individuales. Mientras iba hacia la casa de Jairo para sanar a su hija, en el camino se detuvo por una mujer enferma. Mientras enseñaba, permitió que niños se acercaran a él. Para Jesús, las personas nunca fueron obstáculo para su misión. El liderazgo, al modo de Jesús, entiende que el ministerio ocurre precisamente en esos encuentros aparentemente inesperados. La verdadera obra pastoral sucede muchas veces fuera de los planes estructurados. La verdadera obra pastoral sucede muchas veces fuera de los planes estructurados. Séptimo principio. Amar implica paciencia con los procesos. Amar implica paciencia con los procesos. La transformación espiritual rara vez es inmediata. Jesús caminó años con sus discípulos antes de ver comprensión plena
en ellos. Repitió enseñanzas, corrigió errores, explicó nuevamente verdades espirituales. El amor pastoral permite acompañar procesos largos sin perder la esperanza. El líder centrado solo en resultados pierde la paciencia. El líder que ama permanece fiel, es paciente. Octavo principio. El amor protege contra la instrumentalización espiritual. El amor protege contra la instrumentalización espiritual. Cuando el liderazgo pierde amor, el ministerio puede convertirse en manipulación religiosa. Cuando el liderazgo o el líder pierde el amor, el ministerio puede convertirse en manipulación religiosa. Las personas son valoradas por su utilidad, capacidad o aporte. Jesús jamás utilizó a las personas para su beneficio personal. Incluso cuando sabía que Judas lo traicionaría, continuó tratándolo con dignidad. El amor genuino preserva la pureza del liderazgo. Noveno principio. La cruz. El amor por encima del resultado visible. Humanamente, la crucifixión parecía el fracaso absoluto del ministerio de Jesús. Sus seguidores huyeron. La multitud se volvió contra él. El rechazo fue total. Sin embargo, la cruz fue la mayor victoria redentora. Esto enseña una verdad profunda. El liderazgo fiel no siempre produce resultados inmediatos visibles, pero siempre produce fruto eterno. Jesús obedeció y amó, aun cuando el resultado inmediato parecía derrota. Jesús obedeció y amó, aun cuando el resultado inmediato parecía derrota. El liderazgo al modo de Jesús redefine completamente el concepto de éxito. El éxito no se mide por los aplausos, números o reconocimiento, sino por fidelidad en amar, fidelidad por amar a las personas que Dios coloca bajo nuestro cuidado. Aleluya. Las estructuras pasarán, hermano. Los programas cambiarán. Los resultados van a fluctuar, pero las almas permanecen eternamente. El líder que ama profundamente refleja el corazón del buen pastor. Aleluya. Porque finalmente, el verdadero liderazgo cristiano no consiste en construir ministerios exitosos, sino en cuidar personas redimidas por Cristo. Voy a repetir eso. El verdadero liderazgo cristiano no consiste en construir ministerios exitosos, sino en cuidar personas redimidas por Cristo. Aleluya. Jesús nunca sacrificó personas para alcanzar resultados. Y todo líder que desea seguir su modelo aprenderá a amar primero, servir siempre y confiar los resultados a Dios. Aleluya. Capítulo 11. El líder que ve lo que otros no ven. ¿Sí? El líder que ve lo que otros no ven. Uno de los rasgos más extraordinarios del liderazgo de Jesucristo fue su capacidad de ver más allá de lo evidente.
Mientras otros observaban circunstancias eternas, Jesús discernía realidades internas. Mientras muchos evaluaban a las personas por su presente, él veía su potencial redimido. El liderazgo al modo de Jesús no se limita a observar la realidad visible, sino que discierne lo que Dios puede llegar a ser en la vida de esa persona. Cristo no solo veía lo que las personas eran, sino aquello en lo que podían convertirse mediante la gracia divina. Cristo no solo veía lo que las personas eran, sino aquello en lo que podían convertirse mediante la gracia divina. Primer principio, ver con ojos espirituales. La mayoría de las personas observan desde una perspectiva puramente humana. La mayoría de las personas observa desde una perspectiva solamente humana, la apariencia, la historia personal de la persona, los errores pasados de la persona o la condición social de esa persona. Así ve, así ve el ser humano, pero Jesús no veía así. Jesús veía desde la perspectiva del reino. Cuando encontró a Simón, un pescador impulsivo e inestable, declaró, Juan 1:42, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, o sea, Pedro. Jesús vio una roca donde otros solo veían fragilidad. El liderazgo espiritual auténtico posee la capacidad de reconocer el propósito de Dios aun cuando todavía no es visible. Repito eso. El liderazgo espiritual auténtico posee la capacidad de reconocer el propósito de Dios en esa persona, aun cuando todavía no es visible. Segundo principio, la diferencia entre observación y discernimiento. Observar es notar comportamientos, conductas. Observar es notar conductas, comportamientos. Pero discernir es comprender corazones. Jesús conocía las motivaciones más profundas de las personas. Juan escribe así. Juan 2:25, él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Esto le permitió tratar a cada persona de la manera indicada y debida. Confrontó a los orgullosos, restauró a los quebrantados, desafió a los sinceros y expuso la hipocresía de los religiosos. El liderazgo al modo de Jesús requiere sensibilidad espiritual para distinguir entre debilidades momentáneas y una rebeldía persistente. El liderazgo a modo de Jesús requiere, requiere distinguir entre debilidad momentánea y rebeldía persistente. Tercer principio, poder ver potencial donde otros ven solo fracasos. Ver potencial donde otros ven fracaso. Uno de los aspectos más transformadores del ministerio de Cristo fue su elección de discípulos.
No seleccionó académicos religiosos ni líderes influyentes. Él escogió esta clase de personas, pescadores comunes, un cobrador impuesto despreciado por sus paisanos, hombre sin prestigio social. Humanamente, parecía una elección improbable, pero Jesús veía en ellos futuros apóstoles, donde otros veían hombres comunes y ordinarios. El líder cristiano aprende a invertir en personas imperfectas porque entiende que la gracia de Dios transforma vidas. El líder cristiano aprende a invertir en personas imperfectas porque entiende que la gracia de Dios transforma vidas. Cuarto principio, amados hermanos. La visión espiritual genera esperanza. La visión espiritual que tenga el líder de las personas va a generar esperanza. El liderazgo sin visión espiritual fácilmente se vuelve crítico o pesimista. Jesús nunca negó la realidad del pecado, pero tampoco negó el poder restaurador de Dios. Hubo un centro, un equilibrio en su actitud. Cuando todos condenaban a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús dio una vida restaurable. Juan 8:11 dice, cuando todos lo condenaban, ni yo te condeno, ni yo te condeno, le da gracia. Vete y no peques más. Es la visión espiritual. Permite confrontar sin destruir y corregir sin esperanza. La visión espiritual permite confrontar sin destruir y corregir sin esperanza, ¿no? Aleluya. El líder al modo de Jesús comunica futuro incluso en medio del fracaso presente. Aleluya. Aleluya. Quinto principio. Ver necesidades invisibles. Ver necesidades invisibles. Las multitudes seguían a Jesús por milagros visibles, pero él discernía necesidades más profundas. Cuando sanó al paralítico, primero declaró, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Jesús vio más allá de la enfermedad física hacia la necesidad espiritual de este hombre. El liderazgo cristiano madura cuando aprende a identificar las verdaderas necesidades del corazón humano. El liderazgo cristiano madura cuando aprende a identificar las verdaderas necesidades del corazón humano. Muchas crisis visibles esconden heridas invisibles. Gente con muchas dificultades y problemas en sus vidas. Lo que está escondiendo eso son heridas invisibles que hay que tratarlas, ¿sí? No condenarlas, no rechazar a la persona. Sexto principio, ver el momento correcto, saber cuándo actuar, ¿no? Ver el momento correcto. Jesús también poseía discernimiento respecto al tiempo. En múltiples ocasiones afirmó esto, mi hora aún no ha llegado. Mi hora aún no ha llegado.
Sabía cuándo actuar y sabía cuándo esperar. El líder que ve espiritualmente comprende que no toda oportunidad debe tomarse inmediatamente. El líder que ve espiritualmente comprende, discierne que no toda oportunidad debe tomarse inmediatamente. La visión espiritual incluye sensibilidad en el discernimiento del tiempo de Dios. ¿Sí? La visión espiritual incluye sensibilidad al tiempo de Dios. Actuar antes del tiempo de Dios puede dañar procesos. Esperar en el momento correcto produce fruto duradero. Repito esto. Actuar antes del tiempo puede dañar procesos. Esperar en el momento correcto produce fruto duradero. Séptimo principio. Ver el peligro antes que aparezca. ¿Sí? Ver la amenaza antes que ésta aparezca. Jesús advirtió a Pedro sobre su futura negación antes de que ocurriera. Lucas 22:31. Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás os ha pedido para zarandearos. El liderazgo espiritual protege anticipadamente. El avisado ve el mal y se esconde, dice la Escritura. Quien camina cerca de Dios, ojo, quien camina cerca de Dios desarrolla discernimiento preventivo. Repito, quien camina cerca de Dios desarrolla discernimiento preventivo. El líder a modo de Jesús no solo responde a crisis, ayuda a evitarlas mediante la dirección sabia. Principio número 8. ¿Sí? Principio número 8. Ver la misión más allá del presente. Ver la misión más allá del presente. Mientras muchos esperaban un reino político inmediato, Jesús veía el establecimiento eterno del reino de Dios. O sea, Jesús veía más allá. Los demás tenían una vista muy corta. No veían como se debería ver. Pero Jesús veía más allá. Por eso decimos, mientras muchos esperaban un reino político inmediato, Jesús veía el establecimiento eterno del reino de Dios. Incluso frente a la cruz, Jesús veía redención futura. En el libro de Hebreos declara esto, Hebreos 12:2. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús veía más allá de la cruz, más allá de una aparente derrota y de un aparente fracaso. Jesús podía ver esa verdadera victoria, salvación para aquellos que él había elegido y escogido. La visión espiritual permite perseverar cuando las circunstancias actuales parecen contradictorias. La visión espiritual, el ver más allá de lo natural, te va a permitir perseverar cuando las circunstancias actuales parecen
totalmente opuestas o contradictorias. El líder que ve solo el presente se va a desanimar. El líder que ve solo el presente se va a desanimar. Pero el líder que ve el propósito divino permanecerá firme. Aleluya. Gloria a Dios. Cuán importante es desarrollar una visión espiritual, ¿sí? Y solo es posible a través de la renovación de nuestras mentes. Principio número 9. Formar líderes que también aprendan a ver. El líder ha sido entrenado, ha sido capacitado por Dios para poder ver más allá de lo natural. Pero el líder está llamado también a entrenar y a capacitar a sus seguidores a ver como Dios ve, a ver de una manera totalmente diferente. Jesús no solo tuvo visión espiritual, enseñó a sus discípulos a desarrollarla. Constantemente preguntaba, ¿qué veis? ¿Quién decís que soy yo? ¿Sí? Él formaba en los discípulos percepción espiritual. El liderazgo al modo de Jesús no crea dependencia del líder. ¿Sí? El liderazgo al modo de Jesús no busca atraer la atención del que lidera al líder. No, no hace eso o no debe hacer eso. El liderazgo al modo de Jesús no crea dependencia, sino discernimiento en otros. O sea que el líder lleva al que lidera a enfocar y poner sus ojos en Cristo. Y eso le va a permitir al que está siendo liderado, ¿no?, a discernir correctamente tiempos, personas o situaciones. El verdadero líder enseña a otros a mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. El verdadero líder enseña a otros a mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. El liderazgo cristiano auténtico requiere más que habilidades administrativas o capacidad organizativa. Eso es importante, es necesario, pero no es la prioridad. ¿Sí? No es la prioridad. El liderazgo cristiano auténtico requiere más que habilidades administrativas o capacidad organizativa. Requiere, como prioridad, requiere que el líder desarrolle visión espiritual. Jesús veía propósito en medio del caos, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Jesús veía propósito, propósito. Jesús veía fe en medio de la duda, redención en medio del pecado y futuro en medio del fracaso. El líder, al modo de Jesús, aprende a mirar personas, situaciones y desafíos a través de los ojos del reino. El líder, al modo de Jesús, aprende, porque es algo que se aprende, hermano. No es algo con lo cual tú naces, es algo que se aprende, es algo que se ejercita. El líder al modo de Jesús aprende a mirar personas, situaciones y desafíos a través de los ojos del reino. Porque finalmente el verdadero líder no solo guía hacia donde todos ven, sino hacia donde Dios está obrando
aunque aún no sea visible. El verdadero líder no solo guía hacia donde todos ven, sino hacia donde Dios está obrando, aunque aún no sea visible. La iglesia necesita líderes capaces de ver más allá de lo inmediato, líderes que reconozcan el potencial divino escondidos en esas personas ordinarias y comunes. ¿Sí? Líderes que reconozcan el potencial divino escondido en esas vidas ordinarias. Así lideró Jesús. Y así continúa formando a quienes desean seguir su modelo de liderazgo. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo número, capítulo número 12. Restaurar al caído. Restaurar al caído. El liderazgo que levanta en lugar de descartar. ¿Sí? El liderazgo que levanta en lugar de descartar. Entonces, restaurar al caído. Uno de los rasgos más gloriosos del liderazgo de Jesucristo, uno de los rasgos más gloriosos del liderazgo de Jesucristo fue su manera de tratar con aquellos que habían fallado. Mientras los sistemas humanos suelen descartar al que tropieza, Jesús manifestó un liderazgo profundamente redentor, restaurando a los caídos. El liderazgo al modo de Jesús no se mide únicamente por la capacidad de formar líderes fuertes, sino por la gracia para levantar líderes quebrantados. El liderazgo al modo de Jesús no se mide únicamente por la capacidad de formar líderes fuertes, sino por la gracia para levantar líderes quebrantados. Cristo no ignoró el pecado, pero tampoco abandonó al pecador arrepentido. ¿Sí? En ese ejemplo de nuestro modelo, maestro, Cristo no ignoró al pecado, no ignoró el pecado, pero tampoco abandonó al pecador arrepentido. Primer principio, la realidad inevitable del fracaso humano. Todo liderazgo que trabaja con personas enfrentará inevitablemente el fracaso humano. ¿Por qué? Porque las personas fallan, los discípulos se equivocan, los creyentes tropiezan y los líderes también caen. Jesús nunca mostró sorpresa ante la debilidad humana, porque conocía profundamente la condición del corazón del hombre. Jesús nunca mostró sorpresa ante la debilidad humana, porque conocía profundamente la condición del corazón del hombre. Mateo 26:41. Él decía estas palabras: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El liderazgo maduro comprende que el proceso espiritual incluye luchas, errores y momentos de debilidad. La pregunta no es si alguien fallará, sino cómo responderá el líder cuando ocurra esto. La pregunta no es si alguien fallará, sino cómo responderá el líder cuando ocurra ese fracaso. Segundo principio, el contraste entre condenar y restaurar. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús eran expertos. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús eran expertos en señalar errores, pero eran incapaces de restaurar. Cuando llevaron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, ellos buscaban condenarla inmediatamente. Jesús respondió de manera que reveló el corazón de Dios.
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Cuando Jesús dijo esto, uno a uno se fueron retirando. Entonces Jesús declaró, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí se manifiesta el equilibrio perfecto del liderazgo de Cristo. Le dio gracia, pero no aprobó su pecado, ¿no? Le dio gracia sin aprobación del pecado. Es verdad sin destruir al pecador. O sea, le dijo la verdad sin destruir al pecador. El liderazgo al modo de Jesús corrige para restaurar, no para eliminar. El liderazgo al modo de Jesús corrige para restaurar, no para eliminar. Tercer principio, Pedro, el paradigma de la restauración o la regla, forma de la restauración que usó nuestro Señor Jesucristo. Ningún ejemplo refleja mejor la restauración que la vida del apóstol Pedro. Pedro prometió fidelidad absoluta, pero negó a Jesús 3 veces. Humanamente, su liderazgo parecía que ya había terminado. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó personalmente a Pedro. En Juan 21, Cristo no comenzó con reproches cuando se encontró con él, sino con una pregunta restauradora. ¿Me amas? 3 veces preguntó, 3 veces le restauró y finalmente declaró, apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó al Pedro, sino que le devolvió propósito. El liderazgo redentor no solo sana el pasado, sino que restituye el llamado. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué compasivo es nuestro Dios. Cuarto principio, restaurar requiere discernimiento espiritual. No todo fracaso debe tratarse de la misma manera. Jesús distinguía entre debilidad sincera, entre ignorancia espiritual y entre dureza deliberada o rebelión deliberada. Restauró a Pedro, pero confrontó severamente a líderes hipócritas que rechazaban la verdad. El liderazgo al modo de Jesús combina compasión con discernimiento. El liderazgo al modo de Jesús combina compasión con discernimiento. Restaurar no significa ignorar la responsabilidad. Ojo, ojo, restaurar no significa ignorar la responsabilidad, sino guiar hacia el arrepentimiento genuino. Este principio, restaurar implica acercarse al dolor, ¿sí? Restaurar implica acercarse al dolor. La restauración exige involucrarse, ojo, la restauración exige involucrarse emocionalmente y espiritualmente. Jesús buscó a quienes otros evitaban. Jesús buscó a quienes otros evitaban y rechazaban, los discriminaban. Comió con pecadores, tocó gente marginada, dialogó con rechazados. El líder restaurador no mantiene distancia fría, se acerca con gracia pastoral al que ha caído, al marginado, al rechazado. Restaurar requiere tiempo, paciencia y acompañamiento. Ojo, restaurar requiere tiempo, paciencia
y acompañamiento. No es un acto instantáneo, sino todo un proceso. Sexto principio, el peligro de descartar personas. El peligro de descartar personas. Uno de los daños más profundos dentro del liderazgo cristiano ocurre cuando las personas son descartadas después de fallar. Cuando la restauración desaparece, ojo, cuando la restauración desaparece para esa persona que ha fallado, surge temor. Se ocultan luchas y aumenta la hipocresía y se pierde autenticidad comunitaria. Jesús creó un ambiente donde el arrepentimiento era posible. Jesús creó un ambiente donde el arrepentimiento era posible, porque la gracia de Dios estaba disponible para perdonar y restaurar. La iglesia refleja a Cristo cuando se convierte en lugar de restauración, cuando se convierte en lugar de restauración y no solamente de evaluación. La iglesia refleja a Cristo cuando se convierte en lugar de restauración, en un lugar de restauración y no solo de evaluación. Séptimo principio. Restaurar también protege a la comunidad. Restaurar también protege a la comunidad. La restauración bíblica no ignora consecuencias ni procesos necesarios. La restauración bíblica no ignora consecuencias ni procesos necesarios. Jesús restauró a Pedro públicamente porque su caída había sido pública. La restauración saludable incluye arrepentimiento sincero, renovación del carácter, acompañamiento espiritual y reintegración progresiva. El objetivo nunca es castigo permanente, sino sanidad completa. El objetivo para con el que ha fallado nunca es un castigo permanente, sino una sanidad completa. Principio número 8. El liderazgo restaurador refleja el Evangelio. El liderazgo restaurador refleja el Evangelio. El Evangelio mismo es una historia de restauración. Todos éramos caídos. Todos necesitábamos de gracia. Todos fuimos levantados por Cristo. Pablo declara estas palabras en Gálatas 6:2. Sobrellevar, sobrellevar los unos las cargas de los otros. El líder que restaura recuerda constantemente que él mismo vive por gracia. Ojo, ojo hermano, con esto. El líder que restaura recuerda constantemente que él mismo vive por gracia. La conciencia de la propia redención produce misericordia hacia otro. La conciencia de la propia redención produce misericordia hacia otro. Principio número 9. Restaurar y formar líderes maduros. ¿Sí? Muchos de los líderes más útiles en la historia bíblica fueron personas restauradas. Pedro predicó con poder después de su negación. Muchos de los líderes más útiles en la historia bíblica fueron personas restauradas. Pedro predicó con poder después de su negación. Pablo sirvió después de haber perseguido a la iglesia.
Juan Marcos fue reintegrado después de abandonar la misión. La gracia no solo perdona, sino que transforma debilidad en fortaleza ministerial. El liderazgo al modo de Jesús ve en la restauración una oportunidad de crecimiento profundo. Conclusión pastoral, hermano. El liderazgo cristiano alcanza su mayor expresión no cuando todo marcha perfectamente, sino cuando sabe responder redentoramente al fracaso humano. El liderazgo cristiano alcanza su mayor expresión no cuando todo marcha perfectamente, sino cuando sabe responder redentoramente al fracaso humano. Jesús no construyó su iglesia con personas perfectas, sino con personas restauradas. El líder, al modo de Jesús, corrige con amor, acompaña con paciencia, restaura con esperanza y vuelve a confiar cuando Dios ha obrado arrepentimiento. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque finalmente el verdadero liderazgo cristiano no consiste en descartar a los que caen, sino en levantarlos para que vuelvan a caminar con Cristo. El verdadero liderazgo cristiano no consiste en descartar a los que caen, sino en levantarlos para que vuelvan a caminar con Cristo. La restauración no es debilidad pastoral, es el reflejo del corazón del buen pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, lo dejamos ahí. Hasta la próxima semana. Buen tiempo, buenas palabras, hermanos. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.